Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 73. Capítulo 73. Pasos perdidos. No soy dueño de Fate/Stein IT y esas cosas. Oh. Entonces, ¿cuántas solicitudes se hicieron para Shiro al final? Preguntó Rin mientras miraba con curiosidad la moderada pila de carpetas cuidadosamente colocadas sobre la mesa de la sala. Tu inexperiencia te traiciona, Tosaka. Lorelei se sentó a la cabecera de la mesa mientras bebía tranquilamente un poco de té que le acababan de servir. Lo que importa no es cuántas solicitudes se hicieron, sino quién las hace. A veces, saber en primer lugar qué es lo que le interesa a un partido importante es valioso en sí mismo. Luvia asintió con la cabeza. La torre del reloj era un lugar donde se atesoraban secretos y se comercializaban como moneda en sí misma. Rin visiblemente se esforzó por poner los ojos en blanco, manteniéndose en un cierto nivel mínimo de formalidad. Cualquier novato en la torre sabe eso, pero la cantidad también es una cualidad en sí misma. Sakura y yo hemos estudiado con Shiro más tiempo que nadie aquí y conocemos al menos los conceptos básicos de sus misterios y algunos de sus secretos. Si hayes una oportunidad para explotar algunas de las solicitudes más insignificantes en masa y acumular algunos favores, no veo por qué debería dejar pasar la oportunidad. Nesan. Sakura suspiró decepcionada, pero sin discutir lo que Rin había sugerido descaradamente. Se dio cuenta de que esa no era la única razón por la que Rin estaba sugiriendo tal plan. Tenerlos a los dos corriendo no solo daría a conocer sus nombres y ganaría algo de influencia, sino que también le quitaría parte de la atención directa a Shiro. Por mucho que quisiera, Shiro no podía simplemente desaparecer de la faz de la tierra, con recursos o no. La gente sospecharía, especialmente teniendo en cuenta con quién corría y los círculos en los que se codeaba. Tenía que ser creíble y hacerse de una manera que no mucha gente mirara demasiado profundamente una vez que sucediera. Además, un poco de networking antes de mudarse a Inglaterra no estaría de más. Hacer algunos trabajos destinados al Magus Killer definitivamente difundiría su nombre. Lorelei le dio a Rin un parpadeo poco impresionado antes de girarse hacia Shiro, quien estaba sentado tranquilamente en el otro extremo de la mesa con su propia bebida. El dueño de la casa no dijo ni hizo nada en respuesta a su silenciosa pregunta, aparte de encogerse de hombros a medias para indicar que no tenía ningún sentimiento fuerte de una forma u otra sobre la idea. Lo que en última instancia significaba que Rin no estaba exagerando la verdad y era lo suficientemente capaz como para al menos quitarles algo de la carga de trabajo. Él realmente está haciendo todo lo posible para respaldarlo. Archer, cállate, o debería hacerte debatir con ella. Tendría mejores probabilidades contra Berserker. No tengo suerte con mujeres como esa. Deje la diplomacia a los profesionales. Parece que tienes mala suerte con las mujeres en general. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Nada que quisieras, nada particularmente relevante para nuestro invitado actual. Me alegra ver que mi hechizo de comando todavía funciona. Me dará ideas para más adelante. Rin, no te preocupes. Lo sé. Tienes límites. Me limitaré a las cosas humillantes para la noche de chicas. TCH. Independientemente de las montañas de solicitudes mundanas que se han presentado para obtener los servicios del tonto, estas son las únicas que vale la pena reconocer como valiosas. Lorelei volvió a la tarea en cuestión con las carpetas a su lado. Todas y cada una de estas tareas son adecuadas en solicitud y fuente para enmascarar su eventual desaparición. La mayoría de ellas provienen o están fuertemente patrocinadas por un señor de la tierra de buena reputación. Torre del reloj a la que se le puede confiar tu condición en caso de que no la guardes para ti mismo. Todos en la sala prácticamente podían saborear que ella dijera cuando en lugar de debería en esa oración. No es que ninguno de ellos la culpara, lo que significa que al final elegiré dos. Shiro asintió en comprensión. Uno para que la torre en general sepa que lo he emprendido, y otro para que yo trabaje a largo plazo una vez que desaparezca. En otras palabras, un arresto domiciliario permanente y una libertad condicional al límite.
Una sentencia generosa considerando todos los aspectos, pero aún así una cárcel lejos de casa. Me alegro de no tener que decírtelo. El vicedirector empezó a distribuir los documentos. Como se indicó, sus servicios tienen una gran demanda para diversas tareas. Ambos departamentos de fundamentos desean que usted dé conferencias sobre la línea de refuerzo de taumaturgia hasta proyección, pero eso es claramente una estratagema de sus facciones para influir en usted. Eso y solo quieren que alguien reemplace a Nugenti en las clases introductorias. Está corrompiendo a los nuevos estudiantes. Weaver aportó su granito de arena a la mezcla y fue rápidamente ignorado. Evocación Espiritual desea examinar a los Servants en profundidad para su investigación. Lorelei tomó una carpeta. No. Están dirigidos por Sophia Ree, y todavía están doloridos por lo que pasó durante la Cuarta Guerra. Mi predecesor, el maestro de Lancer, estaba comprometido con la hermana del actual señor. A ambos los mató Kiritsugu. Si el tratamiento de Rufleus del Melloy es una indicación, no dudarían en extender su descontento a la facción aristocrática de Shirou no. Weaver rechazó esa idea con firmeza. Lorelei se tomó un momento para hacer una pausa y mirar a su compañero Lord con escepticismo antes de, sorprendentemente, tomar su palabra y dejar la documentación relacionada a un lado. Personalmente, no tenía problemas con Sophia Ree, y estaban bajo su influencia, pero suponía que estaba demasiado acostumbrada a tratar con hombres que sí y con los capaces bajo su mando directo como para considerar verdaderamente el factor humano de las cosas. Entre los escasos campos en los que Weaver Velvet era superior a ella estaba la lectura de las conexiones entre las partes desde la perspectiva de alguien sin influencia. Todos querían comportarse bien delante de ella. A casi nadie le importaba su imagen frente al Melloy estos días, y ese descuido era a menudo su perdición si las historias eran correctas. Podemos discutir proyectos potenciales con ellos más tarde. Pasó al siguiente documento con solo la más mínima atención. Luego está la solicitud de Lore. PFFFT. Shirou se atragantó con su té y tosió fuertemente. Shiro. Sakura y Saber corrieron a su lado. Ciencia. Luvia se resistió. ¿Qué diablos quiere el departamento de historia con él? Basset pensaba lo mismo que ella. Eso es, definitivamente una sorpresa. Rin hizo una mueca, e Irias Biel asintió en raro acuerdo. Contexto para aquellos que no conocen los entresijos de su grupo. Lancer se materializó, expresando las preocupaciones de la mayoría de los Servants presentes. En pocas palabras, el departamento de conocimiento se ocupa de ángeles y demonios. Entidades y artefactos que se originan fuera del mundo en su totalidad. No realidades o dimensiones alternativas, sino extraterrestres, explicó Rin. La mayor parte de su investigación por naturaleza no puede considerarse magia tradicional, ya que aquello con lo que trabajan queda fuera de todos los sistemas establecidos en la Tierra. Aún más notable es el hecho de que el departamento está bajo la dirección del propio director de la torre. Luvia miró a Lorelei con complicidad. Todos los miembros son esencialmente seleccionados y aprobados por él. Lo que significa que esta es una de esas solicitudes. El sirviente asintió con complicidad mientras le daba a Shirou una mirada de lástima. Shirou, todavía aclarándose la garganta, bebió un poco más de té para ganar algo de tiempo. 87. Ese era el número de dagas, cuchillos, espadas y armas ceremoniales que tenían notables orígenes extraterrestres. La mayoría de los cuales eran benignos y corrientes. Sin embargo, había un par de valores atípicos que captarían atención no deseada si los usara frente a otros o si los usara. Incluso entonces, esos valores atípicos tenían factores que él no podía replicar adecuadamente, y las investigaciones más profundas solo hicieron que le doliera la cabeza. No ayudó que el departamento de historia fuera famoso por poseer artefactos que literalmente enloquecían a la gente con solo mirarlos con ojos normales. Maldita sea. Sus ojos debieron haber atravesado más su cráneo de lo que pensaba cuando estaba tratando con Gilgamesh. Sospechaba fuertemente que si Saber no hubiera estado en contacto directo con él durante la pelea, su mente probablemente se habría sobrecargado mucho antes de que Igalima cortara el techo del castillo. Miró a su jefa con recelo y notó que ella buscaba descaradamente una respuesta satisfactoria o incluso una excusa para su petición.
Dígale al director, se lamió los labios y buscó la única excusa identificable que se le ocurrió con la gran cantidad de información que brillaba en los anales de las espadas y la historia en su alma. Dile, mis límites apenas me permiten examinar las muestras sobrantes de la gigantomachía. No seré de tanta utilidad como él sospecha. ¿La gigantomaquia? Weaver no fue el único confundido por la críptica respuesta de Shirou. Oh. Entonces, interesante. Sorprendentemente, Lorelei parecía ser la única que tenía la más mínima idea de a qué se refería antes de descartar el asunto por completo. Muy bien. Les informaré de tu rechazo y los motivos. No puedo decir cuál será su respuesta. Siempre supuse que lo máximo que estaría involucrado con Lore sería actuar como intermediario entre ellos y arqueología si volvían a tener una disputa particularmente mala sobre quién es el propietario de qué artefacto. Shirou suspiró impotente y se recostó en su silla. Solo esperaba al menos haber evitado este desastre potencial. Ah, sí. Supongo que Meloastea también hizo algunas solicitudes. A nadie se le pasó por alto como Lorelei desestimó ese detalle. Aún estás obsesionado con eso. Weaver negó con la cabeza. ¿Acerca de...? Ella preguntó confundida. Cuando mi predecesor murió en la Cuarta Guerra, dejó abierto el puesto de jefe de mineralogía. El jefe de arqueología, miembro de una facción política rival en la torre, lo tomó en la lucha mientras los otros dos se concentraban en entre sí. A partir de ahora, Carmaglif Meloastea de Luke es el único señor que es jefe de 2 departamentos, explicó Weaver. No pareces demasiado molesto por eso. Rin señaló con sospecha. En realidad nos llevamos bastante bien. Lord Meloastea es uno de mis pocos compañeros que no intenta activamente sabotearme o matarme al menos una vez al año. Weaver desestimó su preocupación descaradamente. Él fue a quien le escribí tu carta de recomendación. Si ese fuera el caso, no es de extrañar que la aceptación de Rin en el departamento hubiera sido más rápida de lo que esperaba, incluso con su beca. ¡Qué conveniente! Luvia le dio a Rin una mirada de reojo. A menos que sepas lo que es lidiar con un sacerdote amoral que arruina intencionalmente las finanzas familiares durante una década, cállate. Lamentablemente la familia Edelfelt nunca ha sido empujada a niveles tan humillantes. Rin. Luvia. Shirou casi gimió mientras ignoraba la mirada punzante que le estaba dando el vicedirector. Afortunadamente, eso fue suficiente para calmar a los 2 adolescentes antes de que potencialmente estallara otra pelea. Si puedo resumir el resto de los departamentos para ahorrar tiempo, el departamento de creación quiere que usted forme parte de su personal completo, debido a su competencia y versatilidad en proyección. De hecho, han estado haciendo esta solicitud durante años, y las maldiciones solo han redoblado sus esfuerzos, debido a tu exposición al Grial, y al uso de los misterios que poseen tus espadas. Y aunque la astromancia no exige tus habilidades específicamente, están dirigiendo un proyecto de departamento masivo a largo plazo. Creen que puedes ayudar a supervisar la seguridad de... Creo que se llamaba Chaldea. La exposición de la mujer fue interrumpida cuando Archer se materializó inesperadamente detrás de Rin. En parte porque sus acciones fueron tan repentinas, y en parte porque... Pensé que habías dicho que la identidad de tu servant no tenía sentido. Le dio a Rin una mirada fría. Los que estaban en la mesa hicieron una mueca. De todos los temas sobre los que se había actualizado al vicedirector, la identidad de Emilia no había sido uno de ellos. Te dije que era un counter guardián idiota que había renunciado a su nombre e identidad jugando a ser héroe y muriendo inútilmente como mercenario. Rin se sonrojó y apartó la mirada de su superior, condenándose a sí misma por usar las palabras de Archer en lugar de decir toda la verdad, solo para vacilar cuando Archer pasó junto a ella y se dirigió a Lorelei. ¿Qué diablos estás haciendo? Si te sirve de consuelo, incluso si no recuerdo todo, ciertamente habría recordado haberme convertido en vampiro o haber trabajado bajo los altos mandos de la asociación. Emilia, por otro lado, no tuvo vergüenza de acercarse a la mujer y mirarla, mirar los papeles que tenía en la mano. ¿Y la razón por la que decides enmendar ahora el mal juicio de tu maestro? Ella no se dejó intimidar. Archer no respondió de inmediato antes de extender lentamente su mano. Ese último proyecto que mencionaste. Algo en él me sonó.
El tipo de déjà vu que instintivamente puedes sentir te llevará a algo más que dolores de cabeza si lo ignoras. Pensé que había dicho que moriste siendo un mercenario. Archer, me dijiste que no recuerdas haberte involucrado en ningún proyecto importante de la asociación. No lo sé. Ese es el problema. El sirviente miró a su homólogo más joven con ojos fríos. Los dos no se dijeron una palabra, pero la mirada por sí sola fue un mensaje suficiente para indicar que algo andaba mal. Normalmente me quedaría callado y dejaría que cada uno se ocupara de ello en su propio momento, pero normalmente los sentimientos molestos que tengo no son tan desagradables como los de Gilgamesh. Qué mal, ¿eh? Lancer fue el único que realmente se rió del golpe brusco de Milla al rey de los héroes, pero gimió por dentro. Cualquier espíritu heroico que estuviera involucrado en más de un espectáculo de mierda en su vida sabía que nunca debía ignorar el sentimiento molesto cada vez que aparecía. Generalmente era el factor principal que separaba los desastres malos de los cataclísmicos, aunque a él no le gustaba mucho ninguno de los dos. Peor. El problema es que no puedo concentrarme en ello. Recogiendo el documento que Lorelei le entregó con escepticismo, el contraguardián frunció el ceño y examinó lo que había en él. Lo que fue más frustrante fue que no estaba bromeando sobre este sentimiento sobre este proyecto Chaldea. Era como ver a Rin de nuevo cuando normalmente lo convocaban. Él la conocía, pero aún necesitaba que le recordaran cuál era su nombre para volver a armarlo todo. Caster, ¿alguna vez hiciste esa poción de la que hablamos durante la guerra? La que me ayuda con mis recuerdos. La princesa de Colchis se materializó detrás de Luvia con una mirada de preocupación. Al principio hice una pequeña muestra de pasada por si acaso, pero hacer más se dejó de lado a medida que la guerra y la lista de tareas crecían. En el mejor de los casos, te otorgará mayor claridad, pero dada tu situación, será suficiente. Archer pasó una página. Caldea. Animusfera. Preservación del orden humano. Cambio de rayos. Singularidades. Ingeniería Espiritrón. Sus dientes rechinan con una frustración cuyo origen no conocía. Sabía que había estado involucrado de alguna manera en esta organización. Recuerdos ocultos que estaban fuera de su alcance se burlaban de él. Arquero. Tranquilo. Estaba cerca. Parpadeos de imágenes desvaídas pasaron por su mente. La documentación estaba altamente clasificada y sin duda solo reveló esta cantidad de información porque el vicedirector estaba involucrado. Bebés diseñadores. Intención de utilizar Servants y Masters para abordar anomalías temporales. Los Belts. Singularidades. Ganado. Cambio de rayos. Demon Pyar. Un círculo en el cielo. Serafín. La Orden GRD. Mierda. Arquero. El grito de Rin lo devolvió a la realidad, causando que se sacudiera físicamente como si lo hubieran abofeteado. ¿Estás bien? Nunca los había visto tan fuera de sí, aparte de lidiar con un gran espectáculo de mierda o planear matar a alguien, o a ellos mismos. Debe haber sido malo si Lancer mostrara preocupación por una vez, antes de señalar su rostro. ¿Tienes algo allí? Archer se llevó una mano a la cara solo para descubrir que en realidad estaba sangrando por la nariz. Ha pasado un tiempo desde que sucedió algo así. No puedo decir que sea algo bueno. ¿Qué puedes decir entonces, Shiro Emiya? Lorelei preguntó con un tono ilegible. Arquero. Todos los ojos se volvieron hacia Shiro al final de la mesa, tomando otro sorbo de té. No hizo falta mucho para saber a qué se refería su anfitrión, para su incomodidad. Indulto. Él no es Shiro Emiya. Como dijo Rin. Es solo un tonto irreflexivo que logró llamar la atención de la contrafuerza, respondió Shiro en lo que sería un tono tranquilo si no fuera por el tono molesto subyacente en su voz. Como era de esperar, fue Archer el que menos se molestó por el insulto de Shirou, mirando con desprecio a su antiguo yo alternativo. No podría estar más de acuerdo. Como dije, nunca fui lo suficientemente descuidado como para convertirme en un apóstol. Probablemente porque sabían que ya eras un producto usado. Shirou ni siquiera se inmutó, dice el perro de Bartomeubi. Hablando de eso, ¿cómo está Alaya? Shirou. Pensé que ustedes dos habían conseguir sus estúpidas errores de odio el uno para arreglar este lío.
Suficiente de ustedes ambos o algo, ayúdenme, usaré un hechizo de comando para hacer que Archer cuide de ustedes personalmente hasta que el Grial sea fijado. Espetó Rin, ignorando por completo el choque genuino de intenciones asesinas que ambos falsificadores apuntaban el uno al otro, levantando un puño con un conjunto de sellos brillantes para subrayar su punto. NGH. TCH. Por supuesto que irías allí. Ambas versiones de Shirovenilla refunfuñaron como niños y miraron hacia otro lado como si no hubieran hecho nada malo. Lancer simplemente aplaudió sinceramente la solución de Rin para lograr que se detuvieran, ignorando descaradamente las miradas que todos los demás le lanzaban. Así es como lo mantienes a raya, por supuesto, eso fue lo que hizo que Rin finalmente se destacara ante el vicedirector al final. Te daré notas sobre cómo manejarlo más tarde. La Tosaka gruñó con el rostro sonrojado, medio enfurecida y medio avergonzada por la eternidad, claramente sin ánimo de ser amable, si el hecho de que todavía estaba mirando a Shirou, que estaba empezando a sudar ahora, y brillando sus sellos de comando frente a todos era cualquier indicación. Dejando a un lado esa acalorada revelación, Uaber tosió y miró fijamente a Bartomelo indicando que probablemente sería mejor si nunca volvieran a tocar el tema de que Archer era una versión de Shirovenilla. Archer, ¿te importaría decirnos qué es exactamente lo que recuerdas sobre el proyecto de Animus Pere que es tan significativo? A juzgar por tu apariencia y el cronograma del proyecto, podrías haber estado vivo para su finalización. El sirviente miró al señor invitado con una expresión ilegible. Por un momento pareció como si estuviera debatiendo si ocultar lo que sabía solo para fastidiar a su contraparte antes de pensarlo mejor. Podría haberlo hecho. No lo sé. No importa. No importa. Ella frunció levemente el ceño antes de darse cuenta de a qué se refería. Espera, ¿quieres decir? No interactué con Chaldea cuando estaba vivo. Los recuerdos fragmentados que todavía tengo son de cuando fui convocado allí. Junto literalmente con cientos de otros Servants. ¿Qué? Exactamente. Oh, espero que tengas una buena explicación para esto. Meren se rió entre dientes en la azotea, sin agradar al recién llegado con una respuesta inmediata. Estoy sorprendido. Dados los acontecimientos recientes, supuse que todavía estarías preocupado por observar tus objetivos principales. Especialmente ahora que te han retirado del servicio activo porque ya no posees tu don peculiar. Detrás de él estaba una joven de cabello azul con gafas y hábito de monja, y no estaba muy contenta. Ciertamente estás de buen humor. No creo que nunca antes te hayas referido positivamente a algo sobrante de Roa, acusó Ciel sospechosamente, ocultando su enojo. Aparte de ti, por supuesto, corrigió Meren con ligereza, pero supongo que tienes razón. He sido testigo de un buen número de eventos recientemente que me han puesto de un humor bastante positivo. Dime, ¿viste por casualidad nuestra querida princesa con mi regalo antes de que te fueras a verme? Desafortunadamente. Ella me señaló en tu dirección antes de hacer alarde de su nueva apariencia frente a Shiki. Ciel apretó los dientes con molestia. Lo peor era que la maldita ramera vampira había decidido hacerlo a las 3 de la mañana cuando el pobre aún dormía. Incluso después de estos años, la idiota no tenía ningún sentido del momento o sentido cada vez que se emocionaba en lo más mínimo. Si Shiki y Akia no hubieran impuesto duramente al idiota esa mañana, Ciel no habría pensado dos veces antes de poner al monstruo en su lugar ella misma. Dicho eso, la iglesia te quitará la cabeza por devolverle el cabello. Mucho menos ponerte las manos encima antes de avisar a tus superiores. Pueden quejarse todo lo que quieran. Sin embargo, incluso Narvarek sabe lo que me gusta cuando se trata de la princesa. Meren agitó la mano distraídamente, y aún así, no se puede decir que no hubo ganancias con el intercambio. Oh, dímelo. Porque por lo que he reunido, llevaste a cabo varios acuerdos no autorizados con uno de los principales apóstoles ancestrales antihumanos, y casi causaste que todo Japón fuera destruido al atraer a las princesas blancas y negras una hacia la otra. De lo que han sido en los últimos 500 años. El octavo está debilitado. Los ojos de Ciel se entrecerraron y lentamente procesaron la declaración. Seguir. Te enterarás pronto, pero resulta que no se lleva bien con mi nuevo amigo el 10.
Tuvieron un pequeño altercado y ambos evitarán cualquier actividad extensa durante algún tiempo. Meren dio vueltas a su historia, claramente omitiendo algunos detalles clave, pero agregando lo suficiente como para seguir siendo excepcionalmente valioso. Aunque no puedo decir dónde estará Fina durante los próximos años, puedo suponer que estará menos inclinado a proteger parte de su territorio en caso de que se vea presionado. No estoy seguro de que es más sorprendente que estés siendo tan sincero conmigo, o que Svelton fue lo suficientemente tonto como para hacerse enemigo de otro ancestro. Incluso si nadie ha podido matarlo todavía, esa molesta personalidad suya es simplemente repugnante. La monja se cruzó de brazos y miró hacia otro lado mientras ponía cara de disgusto. Se había encontrado con el pirata y su tripulación una vez, y fue más que suficiente para perderle el respeto. No. Lo que está más allá de las expectativas es que el 10º pudo lastimarlo hasta este punto en primer lugar. Fue un giro agradable de los acontecimientos cuando me enteré, te lo aseguro. Esto también estaba más allá de mis estimaciones, se rió Meren. Era muy consciente de que Shirou podía herir a la mayoría de sus compañeros inhumanos, pero lograr tanto en un combate 1 contra 1 era otra cuestión completamente distinta. Había anticipado que su amigo se apegaría a tácticas de emboscada más que nada hasta que alcanzara su posición. Y no tiene nada que ver con esa repentina masa de sal que apareció en la ciudad durante la noche reciente. Incluso entre aquellos encargados de cazar ancestros, no había muchos que conocieran al primer oficial del pirata, y mucho menos sus habilidades. ¿Quién sabe? No soy propenso a saber cómo interactúa el 8º con sus distintas partes. Meren se encogió de hombros con impotencia. Por supuesto que no. Y debería investigar y entrevistar a los magos aquí. Dudo que tantas tonterías hayan ocurrido sin que ellos lo supieran. Ciertamente no te detendré, pero te lo desaconsejo. Meren se giró para sonreírle con picardía a su amigo. Están recibiendo a una invitada bastante notable en este momento. El subdirector parece querer inspeccionarla y manejarla. El trabajo del perro personalmente. Eso hizo que Ciel se pusiera rígido y temblara por un momento. Lorelei Bartomelo era una de los pocos humanos en el planeta que aún podía enfrentarse cara a cara con ella en términos de producción de maná puro. Incluso con los recuerdos y la experiencia de Roa, Ciel dudaba que su propio dominio de los misterios arcanos y tabú del mundo pudiera igualar la calidad refinada de un Bartomelo. Con o sin su armamento. Lorelei Bartomelo hoy está aquí. Mientras hablamos. De lo contrario, hubiera sido más difícil para ti contactarme sin que Caster lo supiera. Te aseguro que estaba tan sorprendido como tú ahora. Tanto los maestros como los sirvientes están bastante nerviosos en este momento después del mal sentido del tiempo de Altronge. Aparentemente uno es un contraguardián y no tiene muy buenos recuerdos de lidiar con Primate Murder. TCH, la mujer de cabello azul chasqueó la lengua con molestia. Incluso si quisiera hacer algo, sus movimientos estaban restringidos. Cualquiera involucrado en su campo sabía lo obsesionado que estaba el vicedirector cuando se trataba de cazar ancestros. En ese sentido, hizo que la mayor parte de la iglesia pareciera mansa en comparación. Intentar forzar la participación de la iglesia en esta etapa sería, en el mejor de los casos, contraproducente y atraería atención no deseada a su operación principal, manteniendo la actividad de Arcade lo más minimizada posible. Navareg no va a estar feliz contigo. ¿Qué era tan valioso que Brunestud estaba dispuesta a cambiarlo por el cabello de su hermana? Meren se encogió de hombros. La identidad del 10º. Ciel se quedó boquiabierto. A pesar de que el 20º trabajó para la iglesia durante siglos, todavía tenía que ceder a las demandas literalmente constantes de su superior sobre la ubicación y la información del recién bautizado 10º, y solo se salía con la suya con la excusa de que lo haría en el momento en que su amigo en realidad se convirtió en un problema para la humanidad. ¿Hablas en serio? Para ser justos, dadas las circunstancias y el hecho de que Caos no tuvo un verdadero sucesor, mi palabra por sí sola no fue suficiente para garantizar la posición de mi amigo. Pero supongo que subestime cuánta influencia tiene mi nombre en estos días.
O tal vez sea por mi falta de participación entre los de mi especie, fue lo que atrajo tanta atención no deseada, continuó, ignorando su expresión desconcertada. Ha llegado al punto en el que ahora puede cuidar de sí mismo en su mayor parte. Algo me dice que al Trouge tampoco le importaba demasiado lo que le hizo a su caballero blanco. Era demasiada información a la vez. Ciel no pudo evitar sentir dolor de cabeza al tratar de procesar las docenas de posibilidades que estas revelaciones podrían significar. Merem, por el bien de nuestra vaga amistad, por favor ve al punto de todo esto antes de que empiece a apuñalarte con mis llaves. Sé que estás haciendo esto a propósito y dudo que Navarek haga más que castigarme a medias. Para ello, el vampiro dejó escapar una breve risa antes de que su sonrisa se convirtiera en algo más sombrío. No anticipé que Altrouge prestaría tanta atención a lo que estaba haciendo, y mucho menos ofrecería algo tan valioso por ello. Está mostrando signos de inseguridad con la llegada de Aylesbury. El hecho de que esté haciendo movimientos tan significativos tan temprano no es un buen augurio para nadie. Si bien aprecio a mi amigo, su existencia no vale ni una décima parte de lo que el pretendiente le robó a su hermana, y mucho menos un tercio. Para ser sincero, el intercambio fue un experimento para probar. Para ver hasta dónde podía presionarla cuando vino con la oferta, que ciertamente fue demasiado lejos. Y si el Trouge está dispuesto a hacer gestos tan absurdos, deberíamos esperar que Hortenrose y los demás también hagan jugadas similares pronto una vez que se enteren de esto. Se estaban dando los primeros movimientos reales en el tablero, y fue una suerte que la iglesia lo hubiera reconocido tan temprano. Dígame. El 10. ¿Está a favor o en contra de la humanidad? Sus intereses se alinean en gran medida con los de la humanidad, pero no lo confundan con un visto bueno para pedirle ayuda o contratar sus servicios. Sorprendentemente, el comportamiento de Merem se convirtió en una especie de enfurruñamiento avergonzado. Es cierto que no reconocí esta parte de su personalidad hasta hace poco. En la mayoría de las circunstancias, es indistinguible de la mayoría de los humanos en todos los aspectos importantes. Al igual que Van Fem, es imparcial. Con recibir invitados y hacer favores a los demás, independientemente de su origen o especie, no me sorprendería que Sumire aprovechara generosamente su hospitalidad si lo encontrara, aunque solo fuera porque él no se molestaría en oponerse mucho a eso. Personalidad de ella. Pero Ciel sabía que se avecinaba una advertencia, pero está abrumadoramente en contra de la idea de involucrarse en cualquier proyecto importante con amplia influencia en el mundo, o más bien, de que cualquier influencia externa importante se interponga en su mundo. O si no, como un viejo veterano de guerra retirado que de repente muestra ataques silenciosos y violentos. Si lo provocan o alguien externo interfiere con su jubilación, mientras tenga su privacidad y sus proyectos personales, no representa una gran amenaza para nadie, admitió Merem con una mueca. Shirou no gritaría ni chillaría como un niño, pero sin lugar a dudas atacaría a cualquiera que se atreviera a cabrearlo sin restricciones en todas las formas que dolieran. Especialmente las formas que duelen. ¡Qué vergonzoso! Pensé que los 27 al menos intentaron dar la ilusión de estar compuestos. Al menos los sensibles. Todos tenemos nuestras preferencias. Independientemente, él tiene una habilidad innata para identificar, explotar y desmantelar las fortalezas, debilidades y fallas de los sistemas a velocidades irreales. Especialmente si no quiere involucrarse en primer lugar. Sería como dejar suelto a un animal salvaje que de alguna manera posee experiencia en 3 campos de la ingeniería en una casa y dejarlo en libertad. No se sabe qué sucedería más que puro caos y destrucción desenfrenada pero meticulosa para lograr el máximo efecto, todo por el bien de salir lo más pronto posible. No sabía que tu amigo era tan cobarde. ¿Cobarde? No. Vengativo y eficiente. Hasta el punto de preocuparme incluso a mí. Los viejos dichos sobre la ira de un hombre amable se aplican a él palabra por palabra. El vampiro se rió para sí mismo. Una vez me dijo que no tiene los enemigos que ve, son las personas cercanas a él, aquellas con las que trabaja, la mayor parte del mundo y los objetivos que tiene la intención de matar con absoluta certeza. Hasta donde puedo decir, solo quedan 2 entidades. En el mundo califican para este último, y uno de ellos es Fina.
Y en cuanto al otro, bueno, sospecho fuertemente que la pobre alma se irá muy pronto con o sin intervención. ¿Alguien que conozca? No. No particularmente. Técnicamente tampoco es un humano, así que la iglesia puede respirar tranquila. Técnicamente, es una condición privada. Después de todo, Emilia estaba bastante disgustada con su estado como contraguardián. ¿Qué considerado de tu parte? Si él no se tragó su excusa ni por un momento. Si tan solo me dieras la consideración de advertirme de todas estas tonterías antes de que sucedieran. Y arruinar la diversión. Vamos, Ciel, yo no te haría eso. O asimismo, en todo caso. Todo el mundo sabía que la monja y la princesa blanca se llevaban como agua y aceite. Si ambos hubieran sido testigos de la pelea de Shirou con Fina, probablemente se les habría metido en la cabeza involucrarse ellos mismos. Merem se estremeció visiblemente al pensarlo. ¿Estabas pensando en que Arquid y yo hiciéramos algo imprudente y tonto? No. Realmente me maravilla cómo tu amiga Shiki de alguna manera ha permanecido intacta entre ustedes dos durante tanto tiempo. Ciertamente no fue por sus ojos místicos, eso era seguro. Simplemente recordó que el niño también compartía nombre y misterio con el último asistente de Aosaki. Qué curioso. Quizás hubo otros paralelos notables además de saber cómo el mundo podía jugar con los demás en ocasiones. Hablas como si yo fuera tan propenso a matarlo como a ese vampiro tonto. El tono de Ciel era terriblemente alegre. Hablas como si no hubiera lugar más letal para un hombre que entre dos mujeres peligrosas que están interesadas en él. Merem no se sintió intimidado en lo más mínimo, sobre todo porque temía genuinamente porque la potencial situación romántica de Shirou yacía en el centro de al menos 2 sirvientes y 4 magos, 2 de los cuales eran capaces de realizar magia verdadera de alguna manera, una parte dragón y otra. Con una conexión inestable con un dios de todos los males. Y hablas como si hubieras estado con uno. La luz de la ciudad se reflejaba siniestramente en las gafas de la joven. ¿Quién dice que no? Me sorprende que estés mostrando interés en mi vida personal, Ciel, aunque para ser justos, no eres el primero en hacerlo. Mucho menos de la iglesia. Contuvo una risa mientras la mujer reprimió las náuseas con disgusto, sin duda su mente se inundó momentáneamente con imágenes mentales de las que podría haber prescindido. En realidad, decía más sobre la iglesia y la humanidad que sobre él. Por muy divertida que sea esta charla, sugiero que solucionemos esto rápidamente. Miró a lo lejos y notó algo interesante. Parece que hemos sido descubiertos. Ciel miró en la misma dirección, pero desafortunadamente no pudo detectar lo que tenía. Quería descubrir su farol, pero sabía que las probabilidades no estaban a su favor. Un Servant, supongo. Qué estúpido. Los muertos deberían permanecer muertos. Vampiros y espíritus por igual. Qué irónico. Shirou probablemente pensaba lo mismo en ese sentido. Tu reemplazo para supervisar a Fuyuki está terminando los preparativos para el viaje. Llegarán en los próximos días, aunque la presencia de Bartomeu y sin duda complicará las cosas. Ciel se cambió las gafas y se giró para irse. Apoyaré a quien llegue lo mejor que pueda dadas las circunstancias. No soy tan cruel como para dejarlos solos con esa mujer. Merem suspiró como si lamentara una tarea agotadora. Me sorprende que ahí es donde se traza la línea. Te aseguro que está dibujado mucho antes de que ella entre en escena. O Navarek, para el caso. Él la despidió con la mano, recuérdale a Arquid que tenga cuidado con su nuevo cabello. Tú sabes mejor que la mayoría lo descuidada que puede ser si está emocionada. Como si pudiera olvidar. No te decepciones si no dejo flores en tu tumba una vez que regreses al Vaticano y seas destrozado por el jefe. Si es que te agracian con una. El vampiro se rió como un anciano mientras se marchaba. Lo que ella dijo como un insulto, él lo escuchó como una broma divertida. ¿En serio, una tumba para un ancestro en el Vaticano? ¿No sería ese el colmo de la comedia? Oh. Archer frunció el ceño al ver a la monja alejarse del lado de Solomon y dirigirse a las afueras de Fuyuki. Tenía la intención de hacerles saber a los demás que el vampiro había estado hablando con alguien, pero cambió de opinión por alguna razón. Ella parecía familiar. ¿Pasa algo, Shirou? Pensé que te había dicho que no me llamaras así.
Irisbiel estaba detrás de él. Llámalo privilegio de la madre. Al igual que no puedo llamar a tu padre de otra manera que no sea Kiritsugu. Díselo al vampiro de abajo. Planeo hacerlo. Eventualmente. Archer dejó escapar un suspiro de derrota. Bueno, al menos sería divertido ver al niño fracasar en una batalla perdida. De toda su familia presente, y no era un viaje en sí mismo a considerar, Irisbiel era con quien era más difícil enojarse por algo como esto. Para cualquiera de ellos. Iya, Caster y Kiritsugu, puedo entender que vayan a ver a esa mujer para revisar su cuerpo, pero ¿por qué están aquí? Pensé que estarían involucrados en las discusiones por más tiempo. Sonó muy tenso por un momento. Irisbiel preguntó, dando un paso más cerca. Archer se mordió la lengua para morder un comentario. A decir verdad, ni siquiera él podía entender completamente sus recuerdos. Lo que recordaba se podría resumir así. Chaldea estuvo involucrada en un espectáculo de mierda inesperadamente masivo que de alguna manera implicó el fin y la posterior salvación del mundo. Posiblemente varias veces en un corto periodo de tiempo dada la diversidad de los destellos de sus recuerdos. Se convocó a cientos de sirvientes. La causalidad y las irregularidades en la historia de la humanidad estuvieron involucradas en una escala sin precedentes. No involucraba vampiros. Al menos directamente. Estaba involucrado en operaciones, y aún así recordaba claramente que también era parte del personal de cocina, pero guardó esa parte para sí mismo para que Rin no se burlara de él por toda la eternidad. Tenía un maestro allí, pero no podía recordar nada sobre ellos más que el hecho de que tenían un don excepcionalmente inusual y útil, incluso para los estándares de otros maestros y magos. Y que eran dignos de confianza. Mucho más que el mago normal, y aunque podía decir con certeza que ninguno de los maestros vivos presentes aquí estuvo involucrado en el desastre, no pudo evitar tener un sentimiento molesto excepcionalmente fuerte en la parte posterior de su cabeza. Como si la afirmación fuera de alguna manera incorrecta y correcta al mismo tiempo. Y finalmente, y lo más preocupante, al menos una bestia estuvo involucrada. Sorprendentemente, el subdirector sabía lo que eso implicaba. Los niveles superiores de la torre del reloj deben estar actualizados sobre todo tipo de cosas desagradables que pueden acabar con el mundo de las que nadie más estaba al tanto. No intentó ahondar más en sus recuerdos dispersos. Incluso sin el brebaje de Caster, podía decir que solo sacaría a relucir un galimatías inconexo que potencialmente podría destrozar su mente al tratar de comprender. Se le mostraron varias fotografías de la familia Animus Pere y de magos estrechamente asociados al proyecto, pero honestamente no reconoció a ninguno de ellos. O recuerde si alguno de los servants presentes lo era. Dicho esto, notó distraídamente que era probable que Saber estuviera involucrado de alguna manera en un desastre de esta escala, siendo el poseedor de la espada sagrada. Después de que se le quedó sin información sobre el asunto, al menos durante esta ronda, el vicedirector lo despidió descaradamente mientras revisaban lo que habían aprendido. Grosero o no, él personalmente lo agradeció. Estar en la misma habitación que Shirou durante demasiado tiempo todavía les daba a ambos dolores de cabeza de los que podían prescindir. Surgió algo y se decidió que mi aportación solo alargaría las cosas innecesariamente. Yo era de la misma opinión. Se encogió de hombros, descartando la preocupación de Irisbiel. ¿Qué hay de ti? Finalmente estás coherente otra vez. Irisbiel, incómoda, se abrazó a sí misma para consolarse. Yo, sí. Me tomó un poco recuperarme de darme cuenta de lo que le hice a Kiritsugu. Lo que lo obligué a experimentar. La avalancha de maná al atacar a ese apóstol no ayudó. Cuando Shiro estaba usando la espada hecha de Kiritsugu en serio, instintivamente, me moví allí para ver qué estaba pasando, a falta de una mejor explicación. Una vez que estuve fuera de los campos delimitados, mis impulsos reprimidos salieron con toda su fuerza. Puedes juntar el resto. No uses las espadas hechas con el cadáver de Kiritsugu. Entendido. Él descartó rotundamente su intento de generar lástima. Madre o no, Irisbiel todavía estaba corrompida e influenciada por Angra Mainyu. No podía decir cuánto de su acto era realmente ella y cuánto era el dios, pero dudaba mucho que fuera todo ella en este momento. De todos modos, su consejo no fue tan impactante.
Solo había puesto sus ojos en la espada de la vinculación, Mailla. Todavía solo había oído hablar de lo que realmente parecía importar, la espada que lleva el nombre de su padre. Shiro había hecho un esfuerzo explícito de no usar sus espadas personales frente al Cervante en todo momento, y Archer dudaba que eso cambiara pronto. Realmente eres el hijo de tu padre. Archer no necesitaba ver la mirada seca que Irisbiel le estaba dando para saber lo que realmente quería decir. Así que lo recuerdo. Trató de ocultar el sarcasmo mientras intentaba igualar su tono. Fu. La mujer no pudo evitar reír con genuina diversión por el momento compartido. Ah. Necesitaba eso. Al menos tienes mejor sentido del humor que Kiritsugu. Y eres igual de terrible ocultando tus sentimientos cuando estoy cerca. ¿Eso significa que puedes decir que quiero que te vayas? ¿Significa que puedo decir que estás siendo un amargado y quieres deprimirte? Emilia de repente sintió un nuevo respeto y odio tanto por su padre como por su figura materna. Hablo en serio. Cada vez que ustedes tres están pensando en algo pesado, todos desarrollan personalidades que hacen que los otros homúnculos en el castillo de Innsbruck parezcan expresivos. No está bien que ustedes sean así todo el tiempo. Deberían ser felices. Tú venciste la guerra. Son sirvientes con tiempo prestado. Archer le interrumpió. Incluso si el idiota no es un espíritu, todavía sabe lo suficiente como para ser perfectamente consciente de que él, tú y todos no están a salvo todavía. Siendo realistas, dudo que alguna vez le den su conf. Realmente, te pareces demasiado a tu padre. Irisbiel suspiró mientras interrumpía la fría declaración de Archer, pellizcando su mejilla y tirando de ella. En el momento en que sucede algo serio, te obsesionas con el peor de los casos y no te concentras en absolutamente nada más a tu alrededor. Tienes suerte de ser una cara bonita, de lo contrario, la chica Rin no te apreciaría tanto como ella. Nada. ¿Puedes dejarlo ahora? Fingió que no le molestaba que le pellizcaran la mejilla y lo gracioso que sonaba. Sí. Si sigue así por más tiempo, quién sabe qué podría pasar con esa bonita cara tuya. Entonces no te quedará nada más que esas espadas tuyas. Rin se burló. Por nuestro bien, maestro, trate de cuidar a un idiota espada a la vez. Lo último que queremos o necesitamos es que usted se descarrile. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que no experimentes con la espada del caleidoscopio o la magia cuando estés de humor. O sin supervisión. O en Fuyuki si puedes evitarlo. Yo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué diablos no me estás diciendo esta vez? Algo que, por supuesto, deberías ser lo suficientemente inteligente como para descubrirlo por tu cuenta en unos pocos segundos. Lo último que necesitaban era desencadenar accidentalmente otra ataraxia. Maldita sea, Shiro. Tus recuerdos eran tan confusos y severos que tenías hemorragias por la nariz y los oídos. Disculpa por estar realmente preocupado por ti. Estaba descaradamente claro que estaba más preocupada que eso si lo llamaba por su nombre. Ella sabe cuánto odia eso. Estoy agradecido por la preocupación. Su rostro comenzaba a entumecerse ya que Irisbiel aún no había soltado su mejilla, sin embargo, alguien más ha decidido cubrirte en ese sentido por ahora. Creo que lo haré. Estar bien por el momento. Por favor. Al menos, por favor deja de alejar a todos y de tratarnos a todos como extraños. No lo merecemos, y tú tampoco. Dejó escapar un resoplido cansado. Rin, sabes que esta no es la primera vez que algo como esto sucede. Quedarme después de la guerra. Puedo fingir que son unas vacaciones todo lo que quiera, pero eso no cambia mi situación. Ambos sabemos que eso no es lo que está mal. Has estado más amargado de lo normal antes de que terminara la guerra. Algo te está molestando y por una vez no creo que tenga nada que ver con Shirou, el grial o los vampiros. Lo que, en retrospectiva, hace que es aún más preocupante desde mi perspectiva, y no soy el único que se da cuenta. Me alegro de poder mantener a todos alerta. Shirou, tengo un nuevo lote de Command Seals y no tengo miedo de usarlos para que cooperes si es necesario. Y sabes que estoy más que dispuesto a cumplir esa amenaza. La experiencia y los acontecimientos pasados prueban su punto. Desafortunadamente.
Entre la orden habitual de obedecer a tu maestro, que ella suele dar cuando él es convocado a Fuyuki, y la orden actual de decir la verdad aún en vigor, no tenía mucho sentido tratar de engañarla sin arrepentirse inmediatamente. Así que hay algo específico que te está carcomiendo. Ella se dio cuenta de su desliz inmediatamente, para su disgusto. Es una cosa a la vez, Rin. Si quieres que trate esto como unas vacaciones, entonces al menos acepta que tenemos tiempo para hablar de esto más tarde. No es un problema inmediato y estar distraído mientras el subdirector lo que hay por ahí no ayudará a nadie. Entonces, ¿por qué sigues constantemente de mal humor por eso? Porque, en tus palabras, soy un idiota. Y el hecho se está asimilando más duramente de lo normal hasta el punto de que puedo sentirlo por una vez. Eso es, Rin se calló, claramente tratando de descubrir qué decir dada la situación. Conocía a Archer y Shirou lo suficientemente bien como para que sus críticos más duros fueran ellos mismos, con cierta ironía intencionada. Si Archer se estaba castigando tanto por algún descuido durante tanto tiempo, debe haber sido bastante malo incluso para sus estándares. Hablaremos de esto más tarde. No le daré mucha importancia, pero por favor no lo hagas. Mientras tanto, no haré las cosas más difíciles con tu descaro habitual. Incluso tienes que estar de acuerdo en que es un milagro que hayamos llegado a este punto sin que haya ocurrido un desastre total. No. No puedo. Simplemente nos hemos conformado con estar al borde de múltiples cataclismos parciales, lo que considerando todo es una hazaña en sí mismo. Entre la bruja volviéndose loca, ganándose el interés de la torre del reloj y al Trouge Brunstud jugando su propio juego, es realmente sorprendente que Fuyuki haya logrado salirse con la suya con tan poco daño a la propiedad como lo ha hecho. No te preocupes, Rin. No voy a ir a ninguna parte y no tengo intenciones o estratagemas alternativas. Solo estoy frustrado con algo que pasó desapercibido durante demasiado tiempo y que debería haber atendido antes. Esto te llevará a matar a Shirou en esta u otra línea de tiempo otra vez. Hay que reconocer que la preocupación de Rin no era precisamente infundada. Honestamente, no necesito ninguna motivación para hacer eso en este momento. Lo haría solo para desahogarme. En serio. ¿Qué pasa con Shirou ya con tantas ganas de suicidarse, incluso cuando logramos que deje de querer suicidarse? Y sí, estoy hablando de ustedes dos. Esta vez Archer no pudo evitar resoplar divertido ante el golpe especialmente irónico. Inteligente. Solo por eso haré un esfuerzo extra para quitarte el pelo por la noche. No te preocupes. Me portaré bien. Será mejor. A menos que quieras venir aquí y lidiar con algunas de las políticas aquí tú mismo. Incontables convocatorias o no, todos sabemos que nunca ganarías esta pelea. Todos ustedes me conocen muy bien, refunfuñó sarcásticamente antes de interrumpirla, y se dio cuenta de que Iris Vale todavía estaba pellizcando su mejilla hasta el punto de que ya no podía sentirlo. ¿Terminaste de hablar con Tosaka-chan y de ignorarme? Su madrastra hizo un puchero como una niña y no la soltó. En momentos como este extrañaba a la gente que no se preocupaba por él solo para no tener que lidiar con los dolores de cabeza que traían consigo. Proyecto Chaldea pendiente, estamos de acuerdo en que los departamentos de arqueología y continuar su papel como ejecutor de políticas suplementario privado son los roles principales que Emilia puede desempeñar hasta que se establezca una ubicación adecuada para ubicarlo permanentemente. Los puestos solicitados por ambos departamentos, los fundamentos, pueden servir como respaldo por si acaso, a pesar del riesgo de sobreexposición a otros magos y facilidades de asociación que plantean. Lo parece. Shirou revisó cierta documentación para leer en detalle las solicitudes exactas que se le estaban haciendo. En el peor de los casos, tendré mi sudario puesto todo el día para ocultar mi cara desfigurada, y si activo algún campo limitado por accidente, puedo decir que son maldiciones sobrantes de una dura cacería que no tengo. Permiso para hablar. Lo cual no es así, afirmó Lorelei con firmeza, como para dejar claro el punto y advertirle que no jugara ningún juego. Anotado. No se molestó en levantar la vista de los papeles. Puede ser un riesgo, pero probablemente sería bueno dejarme hacer algunas peticiones menores mientras tanto para demostrar que, aunque ya no estoy en pleno servicio, todavía tengo buena salud.
Varios investigadores del Departamento de Evocación Espiritual están preguntando sobre mi investigación y conocimiento sobre la magia Fae a partir de la investigación de Avalon. Dado lo poco que sé y lo lejos que estimo que ha llegado su trabajo, puedo ver un costo barato con un gran retorno. Será considerado. Supongo que puedo enviarle a Shiro algunas solicitudes excesivas que no merecen el tiempo de Delfelt. Luvia hojeó parte de su propia documentación. Siempre hay alguien que exige algún tipo de venganza o merecido que se adentre lo suficiente en el mundo como para oír hablar de mi familia en algún momento u otro. Por lo general, no son rentables ni halagadores, pero puedes usarlos como prueba de que eres todavía activo de vez en cuando para el resto del mundo. Todo por una enorme tarifa de subcontratación, sin duda. Rin se burló sarcásticamente, su ceño se hizo más profundo mientras miraba sus propios documentos. Hablando de dinero, estoy más sorprendida de que este proyecto Chaldea haya despegado en primer lugar. Incluso si de alguna manera ayudamos a la familia Animus Per en otra línea de tiempo. La lista de materiales, recursos y finanzas necesarios para comenzar esto es absurda en comparación con lo que afirman haber establecido en este momento. Tenían que contar con el respaldo de al menos 3, no, 5 países importantes, y mucho menos organizaciones o nobles. Que las familias lo hagan funcionar adecuadamente en las próximas 2 décadas. Y se habían acercado a tantos partidos y más en busca de apoyo. Demonios, incluso la ONU y la Iglesia estaban en la maldita lista. Ese fue también mi mayor escrúpulo con la solicitud, admitió el subdirector. Finanzas, personal, líneas de suministro, cimientos formales, poder operativo. Solo los requisitos de uno de estos por sí solos serían una prueba desalentadora para administrar y organizar adecuadamente. Sin embargo, el hecho de que Animus Per aún lograra llevar a cabo tal operación con tal viento en contra, significa que tenía más que una simple propuesta para vender, improvisando todo junto. Tenía pruebas de que era necesario. Shiro frunció el ceño mientras pensaba. El departamento de astromancia se ocupa de la taumaturgia que implica adivinación, causalidad e influencia en futuros predichos utilizando el macrosistema, que son los sistemas solar y cósmico como referencia e influencia. Así que algo sucedió en esa línea de tiempo que no sucedió en esta. No es que no hayamos tocado esa línea de pensamiento con las notas de Kiritsugu Yercher. Sakura tarareó antes de masticar una galleta de arroz, o tal vez vio lo mismo en esta línea de tiempo, pero está teniendo más problemas para conseguir apoyo. En realidad, el proyecto Chaldeas no es del actual Lord Animus Per. Era de su hijo. Lorelei corrigió al grupo, haciendo que todos la miraran con cautela. ¿De su hijo? Ah, el juez durante el juicio parecía un poco mayor, reflexionó Shiro. Eso hace que las cosas sean más preocupantes. Waber hizo una mueca y dejó que sus hombros se hundieran en renuente derrota, como si supiera que otro gran dolor de cabeza estaba en camino. El actual Lord Animus Per tuvo que retomar el manto después de que su hijo fuera asesinado poco después de la Cuarta Guerra del Grial, y el culpable nunca fue encontrado. Causó una gran conmoción en ese momento, aunque es cierto que fue antes de que yo fuera involucrado en los complots de Kiritsugu. Por lo que escuché a lo largo de los años, el ex Lord Animus Per era un mago excepcionalmente talentoso entre excepciones, lo que explicaría cómo y por qué el proyecto había progresado tanto como lo hizo en primer lugar. HMNM. Recuerdo cuando sucedió eso. Se notó que la joven Olga Marie estaba en una situación bastante desesperada en la asociación antes de que su abuelo la llevara de regreso a su propiedad. Pobre niña. Luvia tarareó. No estamos conectando los puntos demasiado pronto. No sabemos cómo fueron las cosas en la línea de tiempo que Archer apenas recordaba en primer lugar. Podría haber muerto allí también en esa época. Basset hizo un buen comentario. Nunca fue una buena idea dar por sentado que los plazos se alineaban tan fácilmente. Un proyecto taumatúrgico masivo de múltiples facciones que un grupo desconocido intentó detener y que implica un pseudo viaje en el tiempo, el fin del mundo y, muy probablemente, la mayor acumulación de espíritus heroicos jamás registrados. Shiro hizo una mueca, se frotó la frente y le dio al vicedirector una mirada casi suplicante. Si sigo cualquier plan que tengas con respecto a Aylesbury, no puedo involucrarme en este lío.
Para empezar, hablas como si tuvieras algo que decir sobre Aylesbury. Altroge me invitó a esa maldita cosa y actualmente soy el cosa interesante sobre lo que chismear en lo que respecta a los otros monstruos. Te guste o no, en realidad tengo algo que decir sobre el asunto. Y encuentro el hecho tan atractivo como tú, aunque por diferentes razones. No nos haría ningún favor a ninguno de los dos si yo entrara literalmente con un collar alrededor del cuello y lo hiciera obvio para todos los presentes. Eso y tu conducta durante reuniones sofisticadas es, en el mejor de los casos, atroz. Francamente, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir, añadió Luvia casualmente con una sonrisa de complicidad. Shiro hizo una mueca con un sonrojo avergonzado. Luvia, por favor. Podemos prescindir de recordarme ese desastre en particular, si es posible. ¿Desastre? No pudo haber sido tan malo. Sakura parpadeó confundida. Si te refieres al baile anual de la familia Aruei, entonces fue nada menos que catastrófico, corrigió sin rodeos el subdirector. Accidentalmente hizo creer a todos que había venido a realizar una investigación, despidió de plano al heredero sin saber quién era, desmanteló por completo al guardaespaldas de dicho heredero cuando éste intentó pelear con él, y luego se quejó de que la comida servida era de mala calidad. Calidad antes de salir por la puerta principal, todo frente a todos los demás invitados. Luvia tuvo problemas para contener la risa al recordar haber visto el desastre entre la multitud. No lo hiciste. Rin y la mitad de la habitación miraron a Shiro con total incredulidad. Él hizo. Waver y Basset gruñeron, recordando las consecuencias de ese espectáculo de mierda. No es mi culpa. Estaba tratando de guardar silencio y mantener las cosas simples, pero ese mocoso de heredero tenía una imaginación hiperactiva y pensó que todo era un movimiento político. Gimió Shiro, avergonzado de mirar a alguien a la cara. Por alguna razón, mis intentos de alejarme de él de alguna manera equivalían a que yo estuviera en el trabajo para cazar a su padre como designado, y su guardaespaldas demasiado apegado saltó para proteger a la familia sin dejarme decir una palabra. No podía soportar que tanta gente me mirara con nerviosismo antes de salir de allí. ¿Y la comida? Rin preguntó secamente. La carne que se sirvió a todos era mediana en promedio y no tenía suficiente sal. Se mantuvo firme y descaradamente como si declarara claramente los pecados obvios de los demás. Oh. Bueno, entonces claramente tomaron atajos con el catering. Sakura estuvo de acuerdo con él completamente sin perder el ritmo. Saber asintió con la cabeza sin entender absolutamente nada. Sí, voy a anotar esto como si el niño estuviera loco otra vez y seguir adelante. Lancer bostezó y agitó la mano perezosamente. Afortunadamente, la mayor parte de la aristocracia de los magos está llena de chismes y suposiciones poco entusiastas, por lo que al final de la semana todos asumieron que los Bartomeu ya habían enviado a Shiro para dar un ejemplo a la familia Aruei en respuesta al reciente aumento de los primeros en fortuna y bienes. Waver sacudió la cabeza sin mirar a nadie, lo cual claramente no tuve parte en la propagación. Trabajamos juntos para crear una historia creíble y difundirla por el campus antes de que la mitad de los invitados se fueran, explicó alegremente Luvia, quitando el viento a las velas de Waver. Fue mucho más interesante y entretenido que cualquier cosa que Aruei hubiera proporcionado. Noche. En lo que a mí respecta, el único beneficio de esto fue que de hecho humilló a la familia Aruei de manera bastante acertada, aunque al final los empujó a ponerse del lado de la facción demócrata de la asociación. Lorelei añadió. Basta de humillaciones e irrelevantes. Cuanto más leo sobre la situación del Animus Pere, más me inclino a establecer mis propias investigaciones para validar la viabilidad de este proyecto Chaleas. Edelfelt, espero que tú y tu sirviente contribuyan y encuentren exactamente lo que nos están ocultando. Los proyectos de esta escala y costo no se llevan a cabo ni se basan en corazonadas y estimaciones. Por supuesto, deberían haberle proporcionado a Atlas sus hallazgos sobre cualquier desastre previsto para la humanidad y haberlo analizado si esperaban obtenerlo. Todo lo logrado a tiempo. Honestamente, me sorprende que Atlas no estuviera en la lista de partes interesadas en mis servicios. Habría ayudado a que las cosas fueran más fáciles si al final fuera a Chaldea. Shiro reflexionó con leve curiosidad. Lo hicieron. Principalmente porque querían tus ojos.
El rumor actual que circula es que tienes los ojos místicos del recuerdo. La memoria idética parcial proporcionada combinada con tu absurdo agarre estructural, teorizaron que tus ojos actúan como un dispositivo de almacenamiento para todos los códigos místicos y fantasmas nobles que has demostrado que puedes proyectar sobre la marcha. Rin abrió y cerró la boca varias veces, digiriendo lentamente las palabras del vicedirector. Yo, honestamente, en lo que respecta a explicaciones plausibles de las habilidades de Shirou que no involucran Reality Marbles, esa es realmente creíble. Lástima que esté muy lejos. Si clasificáramos lo que tenía como místico en lugar de ojos puros en este momento, serían ojos de precognición predictiva defectuosos. Los que no tienen el filtro que hace que el proceso de captar la información del mundo que nos rodea, y calcularlo todo sucede inconscientemente. Estoy bastante seguro de que una persona normal se volvería loca en unos pocos días por la sobrecarga si intentara implantarlos. Shiro hizo una expresión dolorosa como si le estuviera llegando un dolor de cabeza. Si me esfuerzo puedo ver quizás 5 segundos en el futuro, pero en ese sentido es mejor rastrear las trayectorias de los proyectiles con anticipación para esquivarlos. Prefiero limitarme a agarrar estructuras ocasionalmente si es posible. Te hace preguntarte si alguien alguna vez ha intentado modificar y usar los ojos místicos de precognición como escáneres analíticos, reflexionó Rin con curiosidad antes de encogerse de hombros de mala gana. La taumaturgia de mutación basada en biología no era su fuerte. En el mejor de los casos, le vendería la idea a alguien del departamento de zoología o botánica en un futuro próximo. No como escáneres analíticos, pero se han utilizado comúnmente como catalizadores para radiestesia de calamidades futuras, corrección de causalidad y probabilidades de éxito de operaciones, respondió Lorelei distraídamente. Eso explica las grandes entregas que se rumorea que el Rail Zeppelin hace en ocasiones. Luvia reflexionó. Sin embargo, deben consistir en ojos de baja calidad. Dudo que el propietario renuncie a las muestras excepcionales de tan buena gana. Por lo menos, si decido deshacerme de ti, tendré una manera de aprovecharme de otro apóstol con tus restos, reflexionó Lorelei. Conociéndola, ella tampoco estaba bromeando. Me alegra saber que todavía está buscando maneras de aprovecharme, señora. Shirou refunfuñó sarcásticamente en voz baja mientras revisaba más documentación con poco entusiasmo. La política y la investigación no eran su fuerte a menos que fueran en sus campos de especialización. O si estaba investigando un objetivo. Realmente, no había un mago notable en la asociación que no hubiera cabreado a otro en algún momento, lo que resultó en una molesta enemistad de sangre que no hace más que molestar y arrastrar a cualquiera que esté cerca en el momento en que es relevante. Generalmente en el peor momento posible. Las historias generalmente se reducían a el grupo A usó al grupo B para arruinar al grupo C mediante algún ritual demasiado complicado para alimentar algún viejo misterio familiar y lograr algún avance menor que en última instancia no le importaba a nadie. Eso o el grupo A metió la polla en el grupo B y enojó al grupo C. Cabe señalar que tampoco todas las partes eran necesariamente humanas. Realmente fue un lanzamiento de moneda. Hablando de lugares y grupos exóticos, pronto necesitaré a Balón para prepararme para cuando vea a Van Fen. Y no iba a ser una conversación incómoda. Por un lado, se especuló mucho que había un club genuino formado por ancestros que mantenían algún tipo de enemistad de sangre contra el pirata. Por otro lado, controlado o no, había más o menos mutilado y masacrado a uno de los infames castillos de los vampiros, había cortado a títeres y había cortado a sus hijas de manera espectacular. Estoy seguro de que podrás arreglártelas con otros recursos para la excursión si las circunstancias requieren el uso del artefacto en otro lugar. El subdirector hizo caso omiso de su comentario. Dejando a un lado a Marjata, la vaina era un artefacto valioso que tenía múltiples usos, con o sin sabré. Desafortunadamente, otra parte pareció estar en desacuerdo con su decisión. Estoy seguro de que podría, sin embargo, lo que suceda con mi propiedad no es decisión tuya. La mesa quedó en silencio cuando Lorelei levantó la vista de su papeleo para hacer contacto visual con Saber. Estoy sorprendido. No esperaba que el rey Arturo, copia o no, fuera tan olvidadizo. Lo que es del niño, es efectivamente mío.
Artefacto, sirviente o no. Saber ni siquiera se inmutó mientras alcanzaba otra galleta de arroz. Y no esperaba que la vicedirectora de la Torre del Reloj fuera tan vanidosa como para olvidar algunas de las deudas más antiguas de su organización. O que los magos se hubieran vuelto tan volubles como para olvidar su propia historia. ¿Deudas? Sakura miró a su alrededor confundida, solo para obtener una expresión igualmente desconcertada por parte de la mayoría de los otros maestros en la sala, incluido Shirou. Ah. El acuerdo de Camelot. Waver hizo una mueca, como si recordara algo relevante, lo que provocó que Lorelei se contrajera momentáneamente. Esa es una parte de la historia que no se conoce bien hoy en día. El acuerdo de Camelot. Rin repitió, como si tratara de saborear si las palabras le eran familiares. Ahora que lo pienso, Camelot surgió aproximadamente al mismo tiempo que se construyó la Torre del Reloj en el siglo VI. Y estaban en la misma área también. Hubo un acuerdo de no agresión entre los dos grupos para apoyarse mutuamente en tiempos de conflicto y mantenerse fuera del camino del otro. De otra manera, se dio a ver, los magos en ese momento deseaban la tumba de Albion, pero no tenían los recursos o la mano de obra para construir una base adecuada sin exponerse en múltiples frentes, incluido Vortigern, que se oponía a sus objetivos. El rey Arturo y la mesa redonda llegaron a un acuerdo con Merlín como intermediario como su escudo. Ser los administradores y gobernantes de facto de la Tierra, mientras que la asociación trabajaría en segundo plano para mantener las actividades de los misterios a un nivel manejable, mientras se mantiene un nivel básico de ética y estándares para la seguridad de las personas. Todavía se impone, si no ligeramente reformulada y adaptada, en la Carta de Políticas hasta el día de hoy. Creo que escuché algunos rumores sobre cómo algunas de nuestras leyes se establecieron con la ayuda de Camelot antes. Pero siempre supuse que era una tontería que algunas de las familias nobles extintas de la asociación afirmaran intentar reforzar su imagen. Basset tarareó con genuino interés. Sí, bueno, los detalles exactos de la carta también incluían algunas estipulaciones, incluidas algunas bendiciones menos conocidas para Camelot y la nobleza británica en caso de que los magos intentaran algo. Sermoneó Waver, lo que terminó mordiendo la torre con fuerza en el siglo XIII, cuando un y vengativo descendiente de Gawain pisoteó y aprovechó severamente sus beneficios hasta el punto de casi colapsar 3 departamentos antes de que se ocupara de él. Se decidió ocultar y asegurar no solo esa carta, sino prácticamente todos los demás que otorgaban un poder excesivo. La asociación a partes individuales después, y abstenerse de hacer otros a menos que sea absolutamente necesario. Si pensaba que los poderes que los señores de la torre tenían sobre sus operaciones eran excesivos, debería darle una idea de lo malo que era entonces. De hecho, me sorprende que sepa tanto como sabe, Lorel Mello y segundo. Como usted dijo, el conocimiento de los acuerdos y las razones de su secreto se mantienen clasificados por una razón. Lorelei frunció el ceño. Waver se encogió de hombros impotente. Conocí a una persona que me debía un favor. Tenga la seguridad de que no puedo hacer más que especular más que eso. Tampoco sé qué familias, aparte de las relacionadas con Camelot, se han tejido privilegios similares en la asociación. Aparte de las 3 grandes familias y potencialmente las relaciones con los 12 señores, no se habló, pero no se escuchó si la leve mirada del vicedirector era una indicación. Casi me sorprende que Brisisan todavía esté por aquí. Saber asintió, con los ojos cerrados mientras recordaba su encuentro con el hombre que eventualmente se convertiría en el director de la Torre del Reloj. Merlín lo acompañó hasta mí para finalizar los acuerdos. Era raro que viera a un practicante de los místicos que tuviera un aura peculiar que superó, y mucho menos igualó, a la de Merlín y Morgan. Esto es nuevo para mí, admitió Shirou con una expresión mixta. Saber, ¿a dónde vas con esto? Ser paciente. No veo por qué esto es relevante. Camelot ya no existe, y tú asumiste que mi maestro tiene la fortuna de convocar a un sirviente convencional. Ya sea que mi castillo permanezca o no, sigo siendo el rey único y futuro, gobernante de Gran Bretaña, y hablo con todo el poder de esa autoridad, cortó Saber. Ella se fue tranquilamente mientras tomaba elegantemente otro bocadillo.
Todavía recuerdo el contenido de los estatutos entre nuestras partes y nuestras respectivas limitaciones. Avalon es mi propiedad y la presto voluntariamente por el bien del niño Edelfelt. Los magos de su organización están obligados a devolver cualquier propiedad identificada de Camelot a sus dueños en caso de pérdida o si se los solicita. A juzgar por los papeles arrugados en las manos de Lorelei, a ella no le gustaba especialmente que la trataran con desdén. Mucho menos con sus propias reglas. Y al igual que con Avalon, puedo extender fácilmente esa autoridad sobre Shirou si así lo deseo. El perro es de mi propiedad, rey de los caballeros. Anormalidad o no, está bajo mi jurisdicción. No si solicita santuario y me proclama lealtad. Saber se mantuvo imperturbable, ignorando cómo todos los demás en la sala giraban entre las mujeres mientras hablaban como si su discusión fuera un partido de tenis. Él no ha cometido ningún delito, los secretos que posee son de su propia creación y ha demostrado ser lo suficientemente bueno como para hacerlo. Por encima de la línea de base para ser un aliado valioso en el campo de batalla. Shirou miró esperanzado a saber, tal vez lo suficiente como para ser escudero algún día. Shirou parecía un cachorro pateado. Ella nunca le permitirá tener ese momento. Los que estaban en la guerra le dieron a Shirou una mirada de lástima. ¿Realmente tienes la intención de apostar en este momento? No sabía que el rey de los caballeros era tan imprudente. Lorelei claramente no iba a dar marcha atrás. ¿Lo haces? Por lo que me han dicho, estás a cargo de la parte de tu organización que controla los acuerdos de esta magnitud. Seguramente sabes lo que sucederá si decido disolver el acuerdo. Eres un sirviente. No posees esa autoridad. El subdirector casi gruñó con los dientes apretados. Sabré, por otro lado, estaba tan libre como siempre. Tu disposición dice que desconfías de lo contrario. ¿Estás seguro de que deseas arriesgar tal apuesta por un robo insignificante y descarado? Subdirector. ¿O deseas llevar este asunto a discusión? A Briseason por su aportación sobre el asunto. Cuestionando su autoridad. Cuestionando su juicio. Descartando su aporte por considerarlo no concluyente y solicitando la opinión de otra persona para emitir un veredicto. Acusándola descaradamente de infracciones menores a la clase baja. Si hubiera sido cualquier otra persona, Lorelei los habría matado en el acto. Otra vez con las acusaciones de robo. Lo que es de vuestro amo es mío por las deudas y obligaciones que tiene. Shirou tosió y trató de contener una mueca. En realidad, aunque heredé a Avalon de Kiritugu, se lo devolví a saber una vez que fue convocada. Es un noble fantasma por derecho y tradición, no importa cómo lo mires. Dadas las circunstancias de saber, desaparecerá con ella una vez que lo deje, si está en su posesión como debería. Las únicas razones por las que lo tengo la mayor parte del tiempo es por mi capacidad para hacer copias y el hecho de que soy notablemente menos robusto que ella. Y más propenso a necesitarlo, no se dijo, pero aún se escuchó en voz alta. Y usted ha estado dando pasos amistosos para corregir esa deficiencia. Saber aplaudió sus esfuerzos como una madre, alabando a un niño por mejorar sus mediocres notas, haciéndolo sonrojar ligeramente de vergüenza. Lancer contuvo un resoplido de risa genuina. Tenía que preguntarse si así era como Saber trataba a sus caballeros cuando las cosas eran menos serias. Demonios, le recordaba a Skatach en los raros momentos en que se sentía más caprichosa e impulsiva. Lorelei parecía haber probado algo descaradamente desagradable y no quería nada más que refutar lo que le acababan de decir, pero se mordió la lengua. Al igual que no era lo mejor para Shirou buscar pelea con ella, lo mismo ocurrió en la otra dirección. Incluso sin el ultimátum de Saber, no podía arriesgarse a convertir a Shirou en un enemigo por una lista literal de razones que negaría rotundamente si se le preguntara. Ambos estaban preparados para hacer de la vida del otro un infierno, y fue solo su respeto y amabilidad hacia el otro lo que impidió que fuera un completo desastre. Y por muy tentador y valioso que fuera simplemente usar su autoridad para tomar bajo su custodia el artefacto noble fantasma clasificado X, todavía no valía la pena correr el riesgo. En verdad, este perro fue un activo costoso del que estará feliz de terminar. Bien. Has dicho tu parte. El artefacto es tuyo siempre y cuando no hagas alarde de él ni lo uses tan imprudentemente como lo has sido.
Sabiendo que no debía disfrutar de su victoria, Shiro asintió y volvió a trabajar para cambiar el tema de conversación a algo menos probable que lo matara. Esa fue siempre la idea. Hablando de hacer alarde innecesariamente de sus activos, ¿qué vamos a hacer con la familia Gallasta andando por ahí ignorando la mitad de las reglas de la asociación y robando las muestras de maldiciones de papá? Suave, dijo Rin inexpresivamente. Serán detenidos. Sin ti. Estás demasiado involucrado para ser parte de la fuerza principal para arrestarlos sin una razón sólida. Traducción. Alguien entrará de forma semidiplomática y, si es un problema, acabarás con él. Me imaginé tanto. Shiro gruñó y comenzó a levantarse. No. Sakura, Rin, Luvia y Saber dijeron todos al unísono, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Pero, Sakura preparará la cena. Yo te ayudaré. Y tú todavía te estás recuperando. Rin se puso firme. Saber te vigilará y me aseguraré de que no te metas en otro hoyo y nos arrastres al resto de nosotros, agregó Luvia, y por el momento, hablaré con Lady Bartomelo y sobre las solicitudes, apuntaban específicamente a la ayuda de Caster. Incluso Lorelei pareció agradecida por esa sugerencia. Oh, bueno, debo decir que estoy impresionado. No pensé que un mago de la era de los dioses aceleraría las cosas tan rápido. Incluso un trabajo urgente como este con todos los recursos disponibles normalmente tomaría al menos un par de semanas para llegar a esta etapa. Te menosprecias. Es evidente que tu trabajo se ha simplificado para lograr la máxima eficiencia y se ha demostrado que se utiliza con suficiente frecuencia como para traicionar tu hábil mano. Si este experimento hubiera abierto nuevos caminos, estaríamos trabajando durante casi ese tiempo. Simplemente aceleré el proceso. Pasos que requirieron poca o ninguna participación. Acelerado, dice. Con medios y métodos que la mayoría de los magos matarían y sacrificarían la mitad de su legado para tenerlos en sus manos. Tuco y Caster se reprendieron, felicitaron e insultaron uno al otro sin esfuerzo y sin cuidado. Frente a ellos, el cuerpo en maduración de lo que parecía ser un homúnculo e Insbern flotaba en una cámara de cultivo. Ya no pasaría mucho tiempo. Oh, ya no pasaría mucho tiempo. El progreso había sido lento. Como cavar una trampa destinada a un oso con poco más que un palo y una piedra. Pero hubo avances. Solo un poco más y habría suficiente donación para implementar el plan, por apresurado e imprudente que fuera. Tenían que tener paciencia. La ventana de oportunidad era pequeña y requería más preparación para aprovecharla adecuadamente. De una forma u otra, los cabos sueltos se resolverían. Como siempre, gracias Wayfarer por la versión beta. Maldita sea. Lo siento mucho chicos. Debería haber publicado este capítulo antes, pero se me resistió tan pronto como terminé la primera sección. Fue difícil superar todo esto, pero era uno de esos capítulos que tenía que terminar. No se puede simplemente tener a alguien tan grande como Bartomeu en la casa y no tener una escena importante cargada de política sin sentido involucrada. No ayuda que haya estado haciendo algunas cosas bastante importantes en RL también. Cosas de salud. Cosas que explican ciertas peculiaridades personales mías que realmente desearía haber descubierto antes y que todavía estoy investigando. Pero cositas menores. Archer no reconoció a Ciel. Principalmente porque, en términos personales, Ciel era en realidad de mediana edad cuando lo conoció. Ella solo era joven / inmortal en Tsukihime, pero en realidad tenía 25 años mientras parecía tener 16, que era 5 años antes de Fate. Entonces, si Archer la conoció cuando terminó de estudiar en la torre, tal vez alrededor de los 10 años, si ella habría tenido 40 años. Además, está todo el asunto de que Clock Tower se creó en la misma época que Camelot. Ambos alrededor del siglo V y ambos en el área de Londres. No hay manera de que los dos no se conocieran. Me rehúso a creerlo. Lo más probable es que Nasu tenga algo más en mente para esto, lo cual está bien y todo, pero hasta que se revelen otros detalles, me conformaré con la idea de que tenían un acuerdo que le permite a Sabre tal vez o no engañarlos por completo si ella se enoja. En cuanto a por qué en otras líneas de tiempo no lo logra, mi punto de vista sería que no pensó que nadie creería sus afirmaciones si lo hiciera en esas situaciones.
pero podría lograrlo con Bartomeu y porque todos están atrapados en el círculo de suerte de Chirou. En cuanto a lo que queda, tengo un último gran desastre que unirá el resto de esta mierda antes del final de la historia. Será rápido. Será doloroso. Será cruel. Y será necesario, considerando todos los puntos de la trama que originalmente quería incluir en esta historia al final del fic, pero que renuncié porque alargaría esto mucho más de lo que ya es y lo haría sentir presionado. Los mencionaré más tarde, pero digamos que se suponía que el recuento de cadáveres en este fic era mucho mayor de lo que es ahora. Bueno, basta de divagar. Otras noticias. Para cualquiera que sepa o le importe, estoy trabajo en otro fic con un grupo de escritores, que es un cruce entre Go Away y Watching Porn y a Demon Lord Zero, aunque el autor de ese fic ha desaparecido más o menos en cuanto a puedo decir. Haz de eso lo que quieras. Se llama Estoy demasiado sobrio para esto y trato de dedicarle algo de tiempo cuando puedo para mantener las cosas interesantes. Escribí una sección hace un tiempo que se publicará pronto, así que si alguien está interesado en mi artículo más controvertido y trabajos relacionados, échale un vistazo. Se anunció el contenido descargable Elden Ring. Finalmente. Inserta aquí un chiste de GRRM y luego lloro cuando noto que mi ritmo se ha vuelto mucho más lento recientemente. Ai Toriyama. Este indigno capítulo está dedicado a un gran hombre que falleció demasiado pronto. En serio, DBZ fue mi anime de entrada. Lo encontré cuando era una caricatura del sábado por la mañana cuando tenía 5 años. Hace 30 años. Fue asombroso para mí. No era un corto de 5 minutos con el cerebro pudriéndose, ni un par de parodias animadas de 15 minutos, ni uno de los dibujos animados de Marvel donde la trama y la moraleja eran demasiado complicadas para que un niño las entendiera o las entendiera en el acto tuviera paciencia para intentarlo. Y enterarse de lo que estaba pasando. No. DBZ fue una aventura simple y fácil de digerir que cualquier niño o adulto podía entender desde el principio sin importar dónde se lanzara y fue divertida y emocionante de ver. Brindemos por ti, Toriyama. Un hombre raro que cambió el mundo, en mi opinión para mejor, sin dejarse ahogar por las tonterías que hay en él. Puede que no haya sido el mejor, pero seguro que fue uno de los mejores. Algunos incluso podrían decir que era genial. Y que se joda cualquiera que intente hablar mal de él por su propia agenda e influencia. Parásitos inútiles. De todos modos. Eso es todo por ahora. Gracias por ser pacientes conmigo a todos. Así que revisa. Adora el tronco. Shiro había enviado por correo una lista de quejas culinarias al personal culinario de la familia Arway después de dicha fiesta y accidentalmente había despedido a un tercio de ellas, 3 de las cuales han jurado venganza. Y revisa otra vez.